Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a la entrevista con Francisco Gómez. Hoy es 10 de octubre. Hoy 10 de octubre fue el terremoto de 1986, ¿o no? ¿No fue el 11? No, bueno, 10. 10, todavía me acuerdo. Yo les comento en la casa de que de los 3 terremotos, en 2 estados prácticamente en el mismo metro a la redonda, digamos, en el 86 y en el primero en el del 2001. Uh-huh. Digamos como que estoy sentado aquí en el 86, a lo mucho me moví 10 centímetros para el otro. Les digo, por ahí no vuelvo a pasarle. No. Sean todos bienvenidos. Francisco Durán está en los controles, yo soy Francisco Gómez. Hoy tengo el gusto que nos acompaña el doctor Enrique Anaya Barraza. Qué gusto que nos acompañe. Qué bueno tenerlo por acá nuevamente, doctor. Muchísimas gracias, Francisco. Buenos días a todos los oyentes. Pues esperando que no tengamos más tragedias pues derivadas. Qué complicado está la digamos. A pesar de que en eso sí yo no estoy de acuerdo, y creo que acá no es culpa de un gobierno, de otro, sino que estas son, pero usualmente cuando se anuncia, se prevé mucho y no pasa nada, digamos. Muchos dicen, ya ve que es mentira, pero yo creo que es lo mejor que puede pasar. Esta es una colita y así es, definitivamente. Horrible. Pasa que somos un país vulnerable, ¿no? O sea, somos un país con muchas vulnerabilidades climatológicas, pues, y hay gente, pues, que vive en zonas de alto riesgo, pues, lamentablemente, ¿no? Y los más vulnerables siempre son los que sufren, Francisco, en estas situaciones. Así que ojalá que para algunos no es más que tenemos el privilegio, que es una incomodidad, ¿no? Así es. Que es una incomodidad. Esa es una realidad que se vive. Así es, digamos que tenemos el privilegio que para algunos es una incomodidad, en cambio para otras personas representa un riesgo de la vida, ¿no? Y que pueden vivir muy, ¿no?, cerca de nosotros. Sí, no, exactamente, ¿no? Así que pues ojalá que ya pase este fenómeno y ojalá que no tengamos más tragedias. Así que a todos los oyentes, a cuidarnos, si no es necesario no salgamos de casa. Así es. Bueno, perfecto. Doctor, ya que hablamos de vulnerabilidad, ¿es vulnerable la Constitución de la República en estos tiempos? Definitivamente sí. Una Constitución siempre es vulnerable, ¿no? Yo creo que aquí hay una expresión de un muy conocido constitucionalista alemán, Konrad Hesse, que habla que para cuidar una Constitución, una de las primeras cosas es, además de la conciencia ciudadana, es la voluntad constitucional. Es decir, que las autoridades, los que están en el poder, tengan la voluntad de cumplir la Constitución y no que tengan la voluntad de incumplirla, ¿no? A través de fraudes, a través de engaños, a través de extrañas alegaciones, ¿no? O sea, entonces sí, definitivamente nuestra Constitución es vulnerable y en el actual régimen presidencial, pues hemos visto, digamos, qué tan vulnerable es nuestra Constitución, que prácticamente día a día se está desmantelando el ya frágil sistema que teníamos democrático, y ya era frágil, pero en estos últimos 3 años prácticamente se ha desmantelado, Francisco, digamos, ese ya frágil sistema. Bueno, quiero que me explique un par de cosas. ¿Qué significan los artículos Petros, digamos? Pero así, a grandes rasgos, para llegar a un plan. No, los artículos Petros es que hay que tener este antecedente. Una constitución es como un pacto social entre la ciudadanía que se acuerda en un momento dado histórico y que se considera que hay algunos temas tan esenciales al sistema, no tan esenciales al sistema, que se acuerda que eso no se puede cambiar. Es decir, Petro significa que son parte de la esencia del sistema constitucional y que por lo tanto, si se cambian, lo que vamos a tener es otra constitución y otro sistema de país. Y te voy a poner un ejemplo, digamos,
uno de los artículos, Petro, de la Constitución es que señala la forma de gobierno, y forma de gobierno es que es republicano. El Salvador, desde que nació como Estado, es república. ¿Nos podemos convertir algún día en una monarquía o un califato? Pues bueno, si el pueblo lo desea, sí, pero para ello tendríamos que convertirnos en un país diferente, ¿no? O sea, eso es. Hay estados en la historia humana, hay estados, por ejemplo, en algunos de los países nórdicos, por elección decidieron convertirse o conservar las repúblicas, las monarquías. A los que hemos nacido como este servidor, como tú, Francisco, en repúblicas, ¿no? Entonces la monarquía no deja de ser un concepto muy, muy peculiar y muy raro, ¿no? Que uno lo entiende únicamente desde perspectivas históricas. Así que, pero en esencia, artículos pétreos significa eso, piedra. Pétreo de piedra, es decir, que... Como dicen, escrito en piedra, un dicho. Exactamente, escrito en piedra. Es decir, eso no se puede cambiar, sino que se necesitaría una nueva constitución para poderlo cambiar. Pero mientras la constitución se mantenga vigente, eso no se puede modificar. ¿Qué pasa con el tema de reelección? Está muy mencionado varias veces. Sí. En diferentes formas. Así es, vamos a ver. ¿Por qué se menciona tantas veces en diferentes formas? Por razones históricas, digamos. Hay que tener en cuenta que cualquier ley, cualquier norma jurídica, y sobre todo las normas constitucionales, no es algo que se dé en el aire. A veces hay gente que dice, no, si sencillamente la escribieron y la llevaron y esa la firmó Daguizón, por ejemplo, la del 83, no es cierto. Digamos, ¿cómo fue? No, por ejemplo, digamos, con la Constitución del 83, hay gente que se pone a declarar que es la Constitución de Daguizón, ¿no? Por ejemplo, porque Daguizón era el presidente de la Asamblea Constituyente. Pero no, la Constitución del 83 fue objeto de debate, fue objeto de trabajo por una comisión, y luego fue objeto de debate en la asamblea, en la plenaria de la asamblea, y luego hubieron importantes reformas en el año 91 y 92 vinculadas con el proceso de paz. Entonces una constitución no es algo que se haga porque alguien se lo inventa, ¿no? Y digamos, o porque a alguien se le ocurre, aunque en algunos países históricamente, digamos, sí se pueden haber dado esas circunstancias, pero no creo que sea la realidad salvadoreña. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se incorporan en la Constitución aquellas normas que se estiman más relevantes y aquellas normas que se estima que son necesarias para el mantenimiento, digamos, de un esquema jurídico. Te voy a poner un ejemplo muy peculiar, digamos que es o dos, para que veamos cómo las disposiciones constitucionales fuera del país, y luego nos vamos a referir al caso salvadoreño, como algunas figuras que ahí se quedan y luego se envían. Fíjate que de mi memoria, la única constitución que habla del derecho a porte de armas es la Constitución de los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Por eso es fácil. Fíjate que hay pues lo que pasa es que cabal hay interpretación. ¿Por qué sucede eso? Porque estaba vinculado con el proceso de independencia de los Estados Unidos. Y recordemos que en aquellos momentos, ¿quiénes eran ciudadanos en los Estados Unidos? Los blancos dueños de tierras o los grandes comerciantes. Esos eran los que eran ciudadanos. Entonces, por lo tanto, como era la lucha contra el reinado inglés, se puso como un elemento importante, digamos, el derecho a portar armas. Pero imagínate, a esta época de la historia, pues como que ya no tiene mucho sentido, digamos, eso del derecho a portar armas. Pero en los Estados Unidos, los que sí les interesa, hablan y defienden de ese derecho como que fue una cosa actualísima, y en realidad tiene una justificación desde hace, digamos, 200 y pico de años. O la Constitución española tiene un artículo muy peculiar donde resulta que el varón tiene preferencia sobre la mujer para la sucesión en el reinado. ¿Por qué se hizo eso? Porque cuando se decretó en 1978 la Constitución española, ya existía, ya había nacido quien es hoy día el rey Felipe. Entonces, por eso fue que para que si él tuviera el derecho, digamos, preferente, porque recordemos que él tiene hermana mayor. Sí. Entonces,
pusieron esa figura, digamos, de darle preferencia. Por supuesto, hoy en día eso no tiene ningún sentido, pero ahí quedó. ¿Por qué? Porque estaba respondiendo a una coyuntura. Entonces, ¿por qué en la Constitución salvadoreña, al menos en 6 o 7 artículos, el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República prácticamente cruza transversalmente toda la Constitución? Porque en este país reelección presidencial ha significado dictaduras. Tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, los presidentes que intentaban reelegirse, o aquellos que se reelegían... Una cultura de Latinoamérica, sobre todo. Sí, sobre todo es una cultura, creo, de América Latina, muy vinculada, digamos, con el caudillismo, la figura del hombre fuerte, está muy, muy arraigada, digamos, en América Latina, y en El Salvador pues no nos escapamos de esa, voy a decir, de esa visión cultural, ¿no? De que pensamos pues que va a bajar un Mesías y que no va a venir a solucionar todo. Entonces, frente a esas experiencias, entonces, y como señala, fíjate que es muy interesante, en El Salvador, desde que nacimos como Estado independiente, hemos tenido 14 constituciones, 14. De esas 14 constituciones, en 12 de ellas, está prohibida la reelección presidencial. En 12. O sea, como vemos, solamente en la Constitución de 1824, nuestra primera constitución como Estado independiente unitario, y la Constitución de 1864, está autorizada la reelección presidencial. En el resto de las 12 constituciones que hemos tenido, está prohibida, y hay que insistir actualmente en la Constitución vigente de 1983 con las reformas 91-92, la reelección presidencial inmediata o continua, es decir, para el siguiente periodo presidencial, está expresamente prohibida en la Constitución, Francisco. Así que... Bueno, doctor, si vamos a la Constitución, vamos a la historia, ponemos la actualidad, digamos, ¿qué papel está jugando la Asamblea Legislativa actual ante esto que pasa en la Constitución? Creo que la Asamblea Legislativa, dado que está dominada por el Partido Nuevas Ideas y básicamente son empleados de Casa Presidencial los diputados, pues están apoyando el anuncio, la formalización ya de lo que era, como dicen, el esperado aviso ya, o anunciado aviso de una nueva candidatura, pues prácticamente la reelección del actual inquilino de Casa Presidencial. Así que la Asamblea me parece que está haciendo un triste papel, porque la mayoría de esos diputados están apoyando una grosera violación a la Constitución y de un principio que el mismo vicepresidente, antes que tuviera la epifanía de que descubrió un artículo escondido, ¿no? Y que entrara al mundo del multiverso de los artículos escondidos, pues el vicepresidente decía que lo más sagrado que tenía la Constitución era precisamente el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Vemos que él decía, antes el señor Ulloa decía que eso era lo más sagrado de la Constitución. Sin embargo, pues ahora dice lo contrario de lo que había dicho toda su vida, ¿no? A sus 70 años prácticamente vino a descubrir un artículo escondido, no sé cómo lo leyó, pues por supuesto no se trata de ninguna forma, ¿no? Eso fue lo que él dijo, pero los artículos de la Constitución no están escondidos. O sea, ¿y cómo se puede interpretar lo que ha mencionado el vicepresidente? Te comento, digamos, quizás aquí hay que tener el siguiente antecedente. Como te decía, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República está en varias disposiciones. Como hemos andado abordando este tema, yo soy muy malo para recordar números, pero creo que en esta ocasión sí los voy a recordar. En primer lugar está el artículo 88, que dispone que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable, dice. Esa es la palabra que ocupa, imagínate qué contundencia. Indispensable para la forma del mantenimiento de la forma de gobierno, para el mantenimiento de la forma de gobierno. Es indispensable.
Luego está el artículo 154, que es un artículo que me encanta. Porque recordemos, ¿qué significa alternabilidad? Cambio. Eso significa alternabilidad, no hacer un cambio. Y dado que la presidencia de la República es un cargo individual, un cargo personal, la alternabilidad en la presidencia de la República significa indudablemente, como se entiende lingüísticamente, ¿no?, un cambio en la persona que ocupa la presidencia. Es que si no hay cambio en la persona, no hay alternabilidad. Eso es evidente, ¿no? Luego está el artículo 154, que es un artículo que me encanta, que dice que el periodo presidencial es de 5 años, que comienza y termina el 1 de junio, dice, y que la persona que ocupa la presidencia no puede permanecer en la misma ni un día más. Ni un día más. Veamos que indispensable, ni un día más. Ni un día más. Y sabes que muy peculiarmente esa expresión, ni un día más, viene de la Constitución de 1841. No es algo que se lo inventó, digamos, se lo inventaron en 1983. Se viene repitiendo desde la Constitución de 1841. Ni un día más. Imagínate, o sea, es que por eso tiene que ser el gobierno, el vicepresidente, los diputados y los seguidores del señor Bukele, tienen que hacer unos malabares impresionantes para decir que 5 años son 10 años y que ni un día más pues significa que sí puedo continuar. O sea, porque te imaginas, ni un día más. O sea, la contundencia de eso está... ¿Y qué interpretación, doctor, se le da también a los 6 meses que habla el vicepresidente? Si quieres, al 152, okay. ya vamos a eso. Te decía, imagínate, el 88 dice cuál es el principio. El 154 dice que son 5 años, y ni un día más. El 248 dice que el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es una cláusula pétrea, que no se puede reformar, lo que estábamos charlando, que no se puede cambiar. Luego el artículo 75, número 4, dice que aquellas personas que promuevan o apoyen la reelección presidencial o la continuación del presidente después de terminado su periodo, pierden los derechos de ciudadano. Y el 131, número 16, la Constitución dice que la Asamblea Legislativa está obligada a desconocer al presidente que, habiendo terminado su periodo, continúa en el cargo. Entonces, como vemos, hay una serie de disposiciones, ¿no?, que nos están indicando... Como se mencionó al inicio, contundentes. No, es que no, vamos a ver, decir lo contrario es entrar, como digo, en el multiverso de la locura constitucional, en el multiverso de los artículos escondidos que se ha inventado el vicepresidente. Es que es otro mundo. Es que decir que en El Salvador hoy en día la Constitución permite la reelección presidencial inmediata es entrar en otro mundo, es decir lo contrario de lo que dice la Constitución, Francisco. O sea, eso es lo que sucede. ¿Cuál es todo el invento? Y voy a mencionarte ahorita lo de los 6 meses. ¿Cuál es todo el invento que se ha hecho que no sé para qué lo están haciendo? Pues porque me parece, digamos, una discusión estéril. Si sabemos que al presidente en la realidad la Constitución y las leyes le da absolutamente igual. Pues desde el Ejecutivo, el vicepresidente sobre todo se ha quedado ahí haciendo el alegato que el artículo el ordinal primero, el número 1 del 152 dice no podrán ser candidatos a presidente, y el número 1 dice aquellos que hubieran ocupado la presidencia en los últimos 6 meses consecutivos o no, dice, durante 6 meses, dice, consecutivos o no, en el periodo inmediato anterior. Otra discusión, el inmediato. Es que eso es todo, en el periodo inmediato anterior, dice. O aquellos, dice, que hubieran estado en los últimos 6 meses. Entonces, todo el invento que vamos a ver, en realidad yo lo estimo que es una ofensa a la inteligencia humana. Todo lo que se han dicho es que el periodo inmediato anterior no es el periodo actual, sino que es el periodo, en este caso, digamos, para poner los casos concretos, de Sánchez Serén. Te imaginémonos el absurdo que es que pero el profesor Tony Saca ya fue candidato en esa misma... Sí, pero esa se declaró inconstitucional, esa candidatura, precisamente por una cuestión de interpretación. De interpretación, sí. Pero
ahí, digamos, ya vamos a hablar de esa sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la candidatura del señor Saca. Pero lo que te quiero decir es, hay una regla básica en la interpretación jurídica, Francisco, que es que la interpretación no nos puede conducir al absurdo. Si te conduce al absurdo, la interpretación es errónea. Hay que buscar una interpretación que te lo haga razonable al sentido común. No puedes caer en el absurdo. ¿Por qué decimos que se prohíbe la reelección? Porque se quiere evitar el establecimiento de una dictadura, se quiere evitar el establecimiento de una tiranía, se quiere evitar que el presidente que esté en funciones se aproveche del cargo, se aproveche de los recursos públicos para apoyar su candidatura. Entonces, si esa es la intención del artículo, entonces ¿cómo es que se lo voy a prohibir a Sánchez Sedén? Pero si se lo voy a autorizar a Bukele. ¿Tiene sentido común eso? No tiene sentido común. Es absurdo. Ahí entra lo de la alternabilidad, por ejemplo. Pues te digo, es que lo está contradiciendo. Ya fue alterno. Pues te digo, pero en el objeto mismo, ¿cómo es que lo voy a prohibir a Sánchez Sedén? Pero sí se lo voy a permitir la reelección, digamos, a Bukele. No, espérate, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué? ¿Y a quién le corresponde la interpretación? En último caso le corresponde a la Sala de lo Constitucional. Y por supuesto. ¿Y ellos pueden actuar de oficio? No. No pueden actuar de oficio. Aunque a veces lo han hecho. Y no solamente los usurpadores que están actualmente. Pero termino de decirte algo respecto del 152. Todo este invento es sobre la expresión periodo inmediato anterior. Pero fíjate que es bien fácil. Como yo digo, pues para que no entrar, digamos, en ejercicios complicados, lingüísticos, semánticos, tal. Es bien fácil. ¿Cómo comienza el artículo 150? Dice, no podrán ser candidatos a la presidencia de la República. Démosle concreción, pongámosle efectos concretos. No podrán ser candidatos a presidente de la República para el periodo 2024-2029. ¿Cuál es el periodo inmediato anterior al periodo 2024-2019? 2015... 2014, 2000. No, 2019. 2019-2024. Ese es el periodo inmediato anterior. O sea, el que actualmente está corriendo. ¿Por qué? Porque la expresión que se ocupa en la Constitución, si se refiere a candidato, no se está refiriendo a quien ocupa la presidencia, se está refiriendo a quien va a ser candidato. Entonces el artículo es evidente que se refiere, cuando se refiere, digamos, y lo ponemos en concreto, se refiere, Francisco, al actual periodo presidencial. Entonces el señor Bukele no puede ser candidato a la presidencia. Escucho que muchos dicen, es que para empezar, dicen, no pasa nada cuando dice alguien que él sea el candidato, o el mismo presidente dice que quiere ser candidato, porque lo que se prohíbe es ser presidente, pero acá dice, no puede ser candidato, ni siquiera presidente. Así es. Y fíjate que el constituyente lo dejó muy claro. Hay una mal llamada exposición de motivos, un informe de la Comisión de Estudio del Proyecto de Constitución de 1983, donde se refiere específicamente a este tema. Y dice que van a cambiar, porque antes la Constitución decía no podrá ser presidente, y lo van a cambiar a no podrá ser candidato a presidente, porque únicamente puede ser presidente el que es candidato. Y que dice, de raíz lo corta. Exactamente, lo corta desde raíz, desde antes. Entonces, pues te digo, es impresionante, te digo que nuestra historia, el antecedente histórico de la Constituyente del 83, la historia nacional y la lectura más fácil de la Constitución nos impone, nos obliga a entender que no es posible la reelección presidencial inmediata. Sin embargo, esta gente nos está diciendo que sí se puede. Vamos a ver, es un truco, pero yo no sé, tío, si al fin y al cabo no es necesario. Si a esta gente la Constitución le ha dado absolutamente igual, si les ha dado su voluntad y hacen su voluntad, a pesar que de lo que diga la Constitución. Yo no sé si el señor Ulloa, pues, por su calidad, digamos, de licenciado en ciencias jurídicas, quiere ponerle unas justificaciones jurídicas a esta aberración, pero te soy franco, no me extraña. Y no el señor Ulloa defendió la toma militar de la Asamblea Legislativa.
Y no, el señor Ulloa defendió el golpe del 1 de mayo del 2021 cuando destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. O sea, el señor Ulloa va a cambiar su discurso de acuerdo con lo que le ordenen, con lo que le manden, con lo que le convenga, pero dice lo contrario del discurso que decía antes, dice lo contrario, digamos, de todo lo que ha hecho antes, ¿no? E inclusive de lo que hace ahora, digamos, el señor Ulloa. No, son simples trucos, Francisco. En El Salvador, la reelección presidencial inmediata está prohibida. ¿Quiénes deberían de perder sus derechos ciudadanos? Todos aquellos que promueven. Pero son muchísimos. Pero, bueno, esa es la regla. Claro, ¿cuál es el problema de esto? Que, por supuesto, para perder los derechos de ciudadano hay que seguir un proceso. Lo señala la Constitución. ¿Y ante qué autoridad se sigue ese proceso? Ante la Sala de lo Constitucional, para perder los derechos de ciudadano. Y vemos que actualmente... Que fue la misma que le dijo al tribunal. Sí, exactamente. Ahí comenzó todo. Así es. Es que vamos a ver, recuerda que ¿cuándo pusieron a estos usurpadores en el cargo? En mayo. En septiembre, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. En 4 meses. Solo los mandaron para eso. Esa es la razón de ser de ellos. ¿Ah? ¿Esa será la razón principal? Esa es la razón principal, que los hayan puesto en el cargo. Ya los pueden quitar si quieren. Sí. No los van a quitar, porque te imaginas que llegue una nueva persona y le dicen, no, le vamos a cambiar esto. No, los van a mantener ahí mientras se consuma la reelección, por lo menos. Pero de ahí se pueden, son totalmente desechables. Doctor, tengo una pregunta. Se inscribe como candidato del actual presidente. Perfecto. Hace su campaña, vienen las elecciones, gana y toma posesión. ¿Y en qué momento puede, en este periodo, o ya cuando él haya tomado posesión, si, digamos, la Asamblea Legislativa cambia? Porque eso eso es básico, ¿no? Eso es esencial. Muchos dicen que por eso la elección presidencial y de la Asamblea es el mismo día. Así es, totalmente. Ese, digamos, es una... para que jale, digamos, y yo sé dónde me va. ¿Qué pasa si por lo menos pierden la mayoría calificada, ¿sí? Pero tienen todavía la mayoría simple? Bueno, si tienen la mayoría simple sería... Vamos a lo mismo. Casi vamos a lo mismo. Pero si no tienen la mayoría simple, la Asamblea tendría la obligación de desconocerlo. Sería muy interesante. ¿Y la Sala de lo Constitucional? Bueno. Ahí, ese encontronazo, ¿quién tiene el poder? Pues, definitivamente la última palabra lo tiene la Sala de lo Constitucional, pero recordemos que en mi opinión en el país de hecho está operando una sala, pero te lo puedo poner muy interesante, dependiendo de cómo quede, digamos, la composición de la Asamblea la misma Legislativa, corte podría iniciar el proceso de destitución contra esas personas, iniciarle juicios políticos. Recordemos que estas personas... Pero eso sería un estallido social. Yo no lo veo así. Es más, esa es la forma de cumplir los procedimientos. ¿Sabes cómo yo le decía a alguien? Porque veamos esto. ¿Puede una asamblea destituir a los magistrados de la Sala Constitucional? Sí puede. Ya lo hicieron. Sí, no, pero hay que verlo. Pero cuando yo digo jurídicamente, ¿cómo se debe de hacer? Sí puede, pero ¿cómo? Previo procedimiento y por causas legales graves previstas previamente en la ley. ¿Se cumplió eso? No se cumplió. Por lo tanto, digamos, El Salvador, que ya algunos de los magistrados legítimos de la Sala de lo Constitucional han iniciado casos en el sistema de protección de los derechos humanos, El Salvador va a perder este caso. Lo que pasa es que el sistema de protección de los derechos humanos, el sistema interamericano, es muy lento, tarda bastante. Entre 12 y 15 años. Entonces, a efectos prácticos, al final solo va a servir para pagarle las indemnizaciones a ellos, digamos, a estos magistrados, que en lugar de estar 9 años, como decía la Constitución, estuvieron 2 años y medio. Entonces, lo que van a hacer es pagarle 7 años y medio de salarios más una indemnización por daños morales. Eso es lo que va a suceder. ¿Por qué te digo que va a suceder? En la Corte Interamericana hay por lo menos 6 casos prácticamente idénticos
donde se destituyó a magistrados, incluyendo a magistrados de tribunales constitucionales, en formas ilegales. Por lo tanto, digamos, el primer caso fue el caso de Fujimori, cuando destituía a los miembros del Tribunal Constitucional peruano. Hay casos en Venezuela, casos en Ecuador. Entonces, esto ya, ¿cómo dicen? Yo sé, digamos, que por las circunstancias políticas no lo iban a hacer, pero ha habido casos donde una asamblea o un congreso destituye a magistrados de las Cortes Supremas, pero lo hace siguiendo el procedimiento. Se ha dado, digamos, por ejemplo, en Argentina. De mi memoria, en los Estados Unidos también hubo un caso en el siglo XIX donde un magistrado fue destituido. Es que si seguís el procedimiento, pues estás siguiendo el procedimiento. Yo no sé, digamos, si va a haber un estallido social, si viene una nueva composición de la Asamblea Legislativa que sea contraria, digamos, en las posturas al señor Bukele, dije, bueno, mira, en primer lugar, vamos a desconocer al señor Bukele. Y en segundo lugar, vamos a iniciar los procesos de destitución contra los usurpadores. Sería, te digo, como constitucionalista estaría encantado, porque se pondría, digamos, una emoción de temas constitucionales, ¿no? Hoy los temas constitucionales son tan burdos, digamos, que no ayudan, digamos, como yo digo, a la inteligencia. Por ejemplo, este caso que nos plantea el vicepresidente, es que no te pasa ni la prueba del chiste. Digamos, esto de pedido inmediato anterior es el de Sánchez Sedén, pero no es el de Bukele. O sea, como han escrito, digamos, en redes sociales algunos profesores de Derecho Constitucional: alumnos, recuerden que vamos a tener examen. Si alguien me saca artículos escondidos, tenga por seguro que va a reprobar la materia, o lo voy a suspender. Porque es que es tan tonto, te digo, lo que dicen. Es para chiste. ¿Ah? Es para chiste todo. Sí. Sí, no, es un intento. ¿Pasará la historia? Yo creo que sí. No, por ejemplo, mira, vamos a ver. Esto es el artículo escondido. Hay gente, y yo te lo puedo decir acá, hay amigos. Como que mi hija me diga, no me lo dijiste, pero lo pensaste. Exacto. O sea, espérate, exacto, ¿no? O sea, que te descubrieron en el ahí mismo se acabó el tema. Sí. Exacto. O sea, te digo, entonces, por ejemplo, te digo, sí, bueno, un historiador salvadoreño acaba de poner en redes sociales que un profesor francés le acaba de pedir que todo lo que tenga sobre el artículo escondido, que por favor se lo envíe. ¿Va? Y a mí un amigo español me dijo, por favor, escríbete algo de eso, del artículo escondido, porque está impresionante. Así que no, este es un ridículo mundial, ¿eh? Precisamente. Pero si lo digo yo, periodista, no sé si se me permitiría, diría, es la ignorancia simplemente. Pero lo está diciendo el doctor Félix Ulloa, el vicepresidente de la República. Y te lo dicen otro par, entre comillas, de sí, todavía dice, es que el presidente no sabía en ese momento, sí, porque no, es un artículo. Vamos a ver, es que sabes, cuando dijo eso, Félix prácticamente estaba insultando a los abogados de Bukele. Porque oiga, que Bukele, yo tengo clarísimo. Por eso yo tengo clarísimo que el presidente Bukele no ha leído la Constitución ni la primera página. O sea, eso lo tengo clarísimo. Recordemos que el presidente no sabe leer, y cuando lee no se pasa de los 280 caracteres de un Twitter y ya queda cansado. O sea, eso es evidente. O sea, yo sé que el presidente jamás ha leído la Constitución, y aunque la leyera no la va a entender. ¿Por qué? Porque no cabe en su estructura mental. ¿Por qué? Porque para él el ejercicio del poder es una cuestión de voluntad personal. Y te lo voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdas cuándo fue el 1 de mayo del 2021, que como 2 o 3 días después tuvo una reunión con el cuerpo diplomático? Y unas expresiones de él nos reflejaban eso, porque él decía, ¿y por qué no voy a tener mi fiscal? Sí, decía, mi fiscal. Si Estados Unidos lo tiene. ¿Ah? Creo que menciona Estados Unidos que lo tenía. Sí, exactamente. ¿Y por qué en Estados Unidos lo pueden cambiar? Claro, nadie le explicó que en Estados Unidos el fiscal forma parte del Poder Ejecutivo. En El Salvador no. ¿Y cuál es la diferencia? No, porque en Estados Unidos el fiscal, como forma del Poder Ejecutivo, quien lo puede nombrar y quitar es el presidente.
Es como, digamos, en este caso, el presidente el ministro de ministro de Justicia. Defensa, el ministro de Justicia, cualquier ministro, el presidente lo nombra y lo quita porque depende de la voluntad de él. Pero en El Salvador, precisamente en la Constitución de 1983, antes lo nombraba el presidente, ¿sabes? Pero a partir de la Constitución de 1983, a fin, y lo dice expresamente el constituyente, a fin de darle independencia al fiscal, para que no esté sometido, dicen, a vaivenes políticos, mejor que lo nombre la Asamblea y que forme parte del Ministerio Público y que ya no lo nombre el presidente. Esa es la intención. Entonces digo, es diferente. Igual que dicen, ¿y por qué si se puede reelegir en Estados Unidos y no se va a poder reelegir? Porque en Estados Unidos existe en la Constitución la regla de que puede haber una reelección inmediata única vez. Así dice la Constitución y esa es la regla. Es que lo primero que hay que hacer, y lo vamos a poner, digamos, que como ya vamos, aunque yo no soy futbolero, pero como ya vamos a entrar digamos, en mundo futbolístico, ¿no? Con lo del mundial. Cuando tú entras al partido, tú ya conoces con anticipación las reglas. Y tu compromiso como jugador y como entrenador es respetar las reglas. Y conocerlas. Y conocerlas y respetar las reglas. No puedes decir, las vamos a cambiar ahorita en el camino para ver cómo necesito ganar el partido. Por ejemplo, ¿te imaginas? Es que haber puesto a las personas en la sala de lo constitucional, las personas que están usurpando los cargos ahí, es que es como que alguien en un partido de fútbol ponga de árbitro central a su hermano y de los árbitros de las líneas a sus primos y de cuarto árbitro a la novia. ¿Cómo te va a pitar ese árbitro, no? Y además de eso, para que eso se vaya emparejando, dices tú, es que el otro equipo es muy bueno. Entonces yo voy a jugar con 11 y el otro lo va a jugar con 7. Y además de eso le vamos a poner una venda al portero contrario. Eso es como en las fundaciones. El presidente, el vicepresidente, el secretario, el tesorero, el papá, mamá y los hijos. Claro. Así no vale. Así, exactamente. Así entonces apagamos la luz y vámonos. Así es. Pues te digo, fíjate que cuando fue esto en el 2021, alguna gente me decía a mí, que sos ave de mal agüero. Es que no es que sea ave de mal agüero, es que así ha sucedido siempre. O sea, la historia nos demuestra cómo es. Así ha sucedido en Sudamérica. Y así ha sucedido, digamos, en algunos países de Europa del Este. ¿Sabes cuál es el último país donde cambiaron las reglas precisamente para permitir reelecciones? Rusia. ¿Por qué? Porque Putin, ¿sabes que con la última reforma no dice que puede continuar siempre en el poder? Pero con la última reforma, la reforma constitucional en Rusia, Putin va a poder continuar en el poder hasta el 2036. 2036. Y está de presidente desde el 2000. O sea, 36 años. No, pero no hay ningún problema. Vamos a ver. ¿Sabes que la Constitución rusa en términos generales es muy bonita porque se las impusieron? Pero a Putin le da absolutamente igual la Constitución rusa. O sea, se hace su voluntad. Digamos, Hungría tiene esos pleitos, Turquía tiene esos pleitos, ¿no? Solo que también la Unión Europea tiene sus mecanismos para atornillar un poquito, ¿no? Polonia está teniendo algunos problemas, ¿no? Pero entonces, esa es la historia. Porque como volví a leer, digamos, y como cuando uno tiene la deformación de investigador, comienza a meter el tema ese y todo. Otros países que han hecho ese tipo de reformas. Bielorrusia. ¿Sabes desde cuándo está presidente el Lukashenko? Desde el actual presidente de Bielorrusia. 1994. Desde 1994 está de presidente. Por supuesto hay elecciones. Y por supuesto siempre las gana el 80% por ahí. Vamos a ver si la farsa siempre se permite. La farsa, pero es farsa. Así que no seamos clarísimos. En el país, desde el momento que el 15 de septiembre el señor Bukele anunció su candidatura para una reelección presidencial, desde ese momento ya estamos en un proceso electoral fraudulento. Hay fraude electoral. ¿Por qué?
porque estás violando las reglas. Y como lo que estamos hablando de fútbol, lo primero es que debes de respetar las reglas. Y se tratan de las reglas que el mismo pueblo se da. Porque, y sabe Francisco, yo respeto mucho más, como lo que tú me decías, por ignorancia. Hay gente que me escribe o gente que me dice, tengo un primo, que yo siempre le digo, vaya a tomarse su cocol, hijo. ¿Por qué? Porque él me dice, es que vos no entendés, me dice, que Bukele es el quinto Mesías, me dice, que está señalado en los libros de los sabios, de los masones y todo. Está bien, papito, le digo, está bien. Por supuesto que no voy a discutir nada con él. Y hay gente que me dice, es que me da igual lo que diga la Constitución. Como yo quiero a Bukele, entonces yo quiero que Bukele siga. Y que ¿a quién fue? El doctor Rubén Zamora el miércoles en los comentarios acá le pusieron de que el pueblo es el soberano y el pueblo ha decidido, por lo tanto sí se puede. Exacto. ¿Será esa filosofía popular? No, mira. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú que mencionaste el tema de la fundación, o una asociación, o una directiva. Una directiva, o una sociedad mercantil. ¿Qué es lo primero que haces? Haces una escritura, ¿no? La escritura que llama de constitución o de fundación de la asociación, y es que se llama pacto social. Haces un documento. Y ahí, suponte, aunque seas el dueño, y que tengas a tu hijo, tú te estás fijando reglas para eso. Entonces tú no podrías legalmente ir en contra de esas reglas que tú mismo te has fijado. En el caso salvadoreño, en la Constitución, que también se le llama por eso el pacto social, es el mismo pueblo que se está autorregulando. Y el pueblo ha dicho, mira, para tener esa convivencia, una de las reglas básicas es que no hay reelección presidencial. Es el mismo pueblo que se está autorregulando. Porque la democracia no significa sencillamente mayorías coyunturales. Porque pueblo no es una mayoría coyuntural. Pueblo somos todos. Inclusive las minorías. Inclusive aquellos que podemos estar en contra. También somos pueblo. Tú eres pueblo, yo soy pueblo, Francisco. De pueblo somos todos. Y vamos a ver, seamos francos. ¿Alguien le ha preguntado al pueblo si quiere reelección presidencial? Es que el pueblo los eligió. Pero eso no. Así dicen. No. Y siempre se habla en nombre del pueblo. No, pero eso es totalmente mentira. El pueblo lo puede haber elegido, pero no lo eligió para que rompiera las reglas. Y además de eso, digo, y tan es así que lo eligió dentro de unas reglas. Porque vamos a ver, ¿y qué fue lo que el 1 de junio del 2019, bajo qué fue que juró Bukele? Con la Constitución. Hizo jurar al pueblo. Sí, pero él también juró. Él después al pueblo le pidió lealtad hacia él. Pero él cuando juró lealtad a la Constitución. Y no está cumpliendo con eso. Él juró lealtad a la Constitución. Entonces, tú tenés las reglas, lo primero que debes de hacer es cumplir las reglas. Esto es un ejemplo típico, digamos, en las sociedades, que es algo, digamos, que se hace lamentablemente mucho en el país, pero está mal. Como tú dices, viene alguien y hace una sociedad que está el papá y pone a la esposa y a los 2 hijos como socios, ¿no? Y en los puestos más. Pues sí, pero los pone de adorno, así como ahorita Ulloa está de adorno y todo, porque las decisiones las toma el papá. Vamos a ver, las decisiones las toma el papá. Pero en una sociedad. En la sociedad. Una sociedad, ¿verdad? Una sociedad. Supongamos que en esa sociedad, si es ordenado, él no puede llegar y decirle ahí al tesorero, mira, fíjate que me quiero ir a chupar, así que de lo que he ingresado hoy, dame $500 que me voy a ir a chupar y a joder con unos amigos a la playa. No podría hacerlo. ¿Por qué? Porque no es dinero de él, es dinero de la sociedad, es dinero del negocio. Yo sé que en el país eso ocurre y ahí después ves al contador cómo anda viendo que se lo mete por viáticos, viendo que le firma, viendo que hace tal. ¿Por qué? Porque no es dinero de él. Pues lo mismo son aquí las reglas. O es decir, digamos, como lo dijo Ruth, una amiga en común, Ruth López.
que me gustó el ejemplo que dio también de fútbol. Una de las reglas en el fútbol, soccer, es que una vez que sacas a un jugador del partido, ya no vuelve a entrar. Ya no puede entrar. En básquetbol sí, ¿no? Sí. En fútbol americano sí. Pero en el fútbol soccer no. ¿De cuáles son las reglas? ¿Por qué no? Porque esas son las reglas. Entonces en este país nos pusimos la regla de que no hay reelección. Si lo queremos cambiar, pues bueno, empezamos a discutir. Y así muy brevemente, fue el ejemplo de Chile. Que los constitucionalistas chilenos ahí están ahorita, como me decía un amigo, es que no sabemos qué día vamos a hacer. ¿Por qué? Porque cuando fueron las protestas del 2019 dijimos, ¿cómo solucionamos esto? Una nueva constitución banca. Y hay como hacer una nueva constitución, ¿no? Te pongamos las reglas. Se pusieron de acuerdo todos los partidos políticos y de modo especial sacaron unas reglas para cambiar la constitución. Y le fueron a preguntar al pueblo chileno en un plebiscito, que se llamó plebiscito de entrada. ¿Quieren una nueva constitución? Y más del 80% del pueblo chileno dijo, sí queremos una nueva constitución. ¿Quiere que la redacten una convención constituyente, lo que aquí sería una asamblea constituyente? ¿O quieren que los mismos diputados que están ahorita? No, dijeron, queremos que una convención, vaya, pues, elijamos. Y ahí fueron otra vez los chilenos a elegir y eligieron una convención. Esa convención trabajó durante un año e hizo un documento. Se lo presentan al pueblo chileno. Vaya, usted me encargó una constitución, aquí está. ¿La acepta o la rechazo? 70% del pueblo chileno dijo, la rechazo. No me gusta. Yo le encargué que me hiciera el traje, pero no me gusta el traje que me ha hecho. Exacto. Pero le había dicho que le hiciera un traje. Entonces hoy tenés tú a los constitucionalistas chilenos de decir, vamos a ver. Pero el mandato original era hacer una constitución. Y ese mandato continúa vigente. ¿Cómo diablos vamos a hacer para hacerla hoy? Pues no lo sabemos, no lo saben. Y ahí están como repensando a ver qué van a hacer para poder, digamos, hacer después que les rechazaron. ¿Cuál es el vacío? Sí, porque, bueno, o sea, me han dado el encargo que tengo que hacer el traje. Pues no me he dicho ni con qué tela, ni de qué tamaño, ni de qué color. El pueblo ha dicho tal, porque te digo, le han preguntado al pueblo. Pues te digo, cuando lo eligieron, ¿cuál era la regla cuando eligieron a Bukele? No hay reelección presidencial, a tal grado que él mismo lo decía. Pero es que no hay reelección. El vicepresidente explicó eso. Que no lo había leído el artículo. De que no sabía por qué era el artículo. Permítame una pausa, doctor. Hace rato tenía que hacer la pausa, pero está complicado interrumpir la conversación. Gracias a Gise Bakery tenemos las galletas de mantequilla con chispas de chocolate para compartir o regalar. Teléfono 79234532. Apunte, 79234532. Búsquenos en nuestra fanpage o nos busca en Instagram. Al igual que gracias a Recupérate, Clínica de Fisioterapia y Quiropraxia. Estamos en la colonia Escalón. Búsquenos en Instagram como Recupérate_SB. Y el café, que ya está bien helado, pero eso no es culpa de de la cooperativa El Espino y Café El Espino, sembrado, producido, cosechado y consumido por salvadoreños completamente. Así debe de ser. Hacemos una pausa, ya venimos con la parte final con el doctor Enrique Anaya. No voy a hablar ya de la reelección, voy a hablar del tercer periodo que todavía le ha agregado el vicepresidente de la República. Si está complicado el segundo, imagínese el tercero. Hacemos una pausa, venimos con más. Ya regresamos con Primera Vista, la información de primera mano. Recupérate, Clínica de Fisioterapia. Ofrece los servicios de evaluación de lesiones, tratamientos de fisioterapias, fortalecimiento de grupos musculares, descargas musculares, masajes relajantes, quiropraxia, osteopatía y más. Haz tu cita al 2262-5501 y el 7875-4131. Búscanos en Instagram como Recupérate_SB. Recupérate, unidos por tu bienestar.
La voz de la vía campesina, un espacio para promover la construcción de la soberanía alimentaria, visibilizar la agricultura familiar y promover las propuestas de la población rural hacia las instancias de tomas de decisiones. La voz de la vía campesina, todos los lunes a partir de las 2 de la tarde por el 106.9 FM Radio La Popular. Le das tu amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento. La información y análisis deportivo más importante en el dial salvadoreño lo escuchas en Deportes 106.9 FM, de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía. Deportes 106.9 FM. Hacemos radio para vos. Somos la primera vista en temas de interés. Muy buenos días, 7:56. Como hay lluvia y muchos han amanecido en la cama y todo, imagínense, no hay que trabajar. Bueno, ojalá que tengan su cafecito. Sí, sobre todo. Y aquí. Y si es el espino, mejor, ¿no? Sí, por supuesto, doctor. Gracias. Mire, el vicepresidente Félix Ulloa dejó abierta la posibilidad de un tercer periodo. ¿Y eso cómo se toma? No, mira, vamos a ver. Seamos francos, es que, y yo ya lo he indicado, aquí esto no tiene que ver en la realidad con una reelección para un periodo más. Y ya Ulloa ha dejado abierto y dice, bueno, para un tercer periodo, dijo, si cambian las reglas. Lo está diciendo él. Lo que nos están anunciando, y ese es el objetivo real. Que viene una modificación. Viene una modificación o una nueva constitución o una modificación para intentar justificarse. Lo que quieren establecer es una dinastía familiar al estilo de las... en el siglo... Bueno, a inicios del siglo XX en El Salvador, pues, ¿no? La dinastía de Meléndez Quiñones, ¿no? Donde puedes poner a veces a alguien ahí a un testaferro para que dar la paja y lo pones un tiempo y luego lo eliges de nuevo. No, mira, así sucedió. Esto, como te digo, así ha sido en Rusia, donde pusieron a Medvedev durante 4 años, pero Putin seguía gobernando. Así ha sucedido en Bielorrusia, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. Esto es ya, o sea, ¿sabes qué es lo que va a suceder? O sea, una de las tantas vías es que para que no dejarlo en evidente, pero luego si ya después te da igual, pero primero para ir dando las muestras. Haces una nueva constitución o haces unas reformas. Entonces ahí la vas a poner en el proyecto de Ulloa, digamos, por 6 años, la presidencia. Entonces, ¿sabes qué va a suceder? Digamos, si ahorita viene Bukele, se presenta a la reelección, lo eligen, tal. Luego ya con la nueva constitución, decir, no, es que como no es una nueva constitución, entonces los periodos anteriores no se cuentan, porque es como un borrasaldo, porque eso fue bajo el régimen anterior, pero como hoy tenemos una nueva constitución, hoy se empiezan a contar. Entonces tenemos 6 años más. Y ya después, en el proyecto de Ulloa, la constitución para reformarse ya no necesita 2 legislaturas, sino que una sola legislatura la puede cambiar. Entonces ahí te cambian la constitución, como sucedió en Venezuela, como sucedió en Nicaragua, y decir, pero fíjese que no, hoy se puede seguir otra vez. Porque vamos a ver, hacer payasadas jurídicas siempre es posible. Mira, la primera vez que se reeligió Hernández Martínez, ¿qué dijeron? Por esta única vez, al presidente de la República no lo va a reelegir, no lo va a elegir el pueblo, sino que lo va a determinar la Asamblea Legislativa quién va a ser. Y una Asamblea Legislativa que estaba dominada por seguidores de Hernández Martínez. Pero pusieron por esta única vez. Te digo, ese tipo de payasada. Entonces viene, lo vuelven a nombrar.
Cuando lleguen el 44, que ya vencía, digamos, el pedido, dicen, mejor vamos a hacer una nueva constitución, y entonces le ponen, como estábamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces dijo, en razón, digamos, de los peligros que existen en el mundo y para poder garantizar la recuperación posguerra, por esta única vez, espérame. Pero la razón había cambiado. Pues sí, pues digo, hombre, pues digo, te podés inventar cualquier tontera, pero históricamente sabes que es un ridículo. Igual que este ridículo que está haciendo el vicepresidente y sus seguidores, cuando decide esto. ¿Tiene seguidores el vicepresidente? Pues yo me imagino, o por lo menos sus empleados, vamos a decirle, tienen razón. No sus seguidores, sus empleados, que eso ni modo. ¿Félix Ulloa sería presidente en algún momento? Pues si quieren hacer lo que, como quieren hacer este esquema de que Bukele sea que renuncie, pida licencia, dejen depósito la presidencia, pues Ulloa sería, entre comillas, presidente. Pues, ¿por qué entre comillas? Porque seamos realistas. Vamos a ver. Es que si renuncia Bukele, sí sería presidente Ulloa. Pero si deja en depósito, en garantía, pide licencia, pide permiso, Bukele continúa siendo presidente. Entonces Ulloa sería presidente de puro fantoche. Porque vamos a ver, yo sé que con tal de que, porque Bukele no creo que renuncie, o sea, esta es una especulación mía, no creo que renuncie. Van a hacer esto de dejar la presidencia en depósito, como lo hizo Martínez, ¿no? O que pida licencia o permiso, como se lo han autorizado los usurpadores. Pero vamos a ver, cuando alguien pide licencia o permiso, continúa en el cargo. Sí continúa en el cargo. No lo estás ejerciendo en ese momento, pero tú continúas en el cargo. Y el quien ocupa el cargo es en funciones o de modo transitorio. Por lo tanto, Ulloa, si Bukele pide permiso o licencia, Ulloa sería, entre comillas, un presidente, pero de fantoche. Pero eso va a cumplir el sueño húmedo de Félix, que él siempre ha soñado con ser presidente. Quiso ser diputado también. No lo recuerdo. Con el CD. Sí, quiso ser diputado. En la primera. Pero es que recuerda que Félix siempre ha andado, y no anduvo coqueteando con Zacapa, con el Movimiento Unidad. Pero él fue reconocido como un hombre de izquierda. No, y él dice, y él ha declarado expresamente que es un hombre de izquierda. Pues pero alguien de izquierda no hace eso. No, por supuesto que no, mamá. Si Félix es más ambidiestro que, digamos, no sé, pues que Messi, pues, que Messi patea con las dos, pues Félix patea con 4. Es que Félix se va a hacer del lado de donde está el poder. ¿De izquierda? No, sí. El que le sirva. El que le sirva. El problema que tuvo Félix es que supuestamente siendo un hombre de izquierda, no tuvo poder durante los gobiernos de izquierda. Félix no tuvo poder durante la presidencia de Funes, ni tampoco durante la presidencia de tal. Quizás es porque, como dice la frase, Roma no paga traidores, ¿no? Entonces Félix, durante los gobiernos, a pesar de que él se califica de un hombre de izquierda, pues no tuvo poder. Así que ni modo, pues le tocó acercarse primero a Saca y ahora acercarse a Bukele, que tengamos clarísimo. Bukele representa la derecha más rancia de este país. La más rancia. ¿Ah? La más rancia. Sí, definitivamente. Vamos a ver. Mira lo misógino. ¿Es peor que la ultraderecha? Yo creo que sí, o es una expresión de la ultraderecha. Vamos a ver. Es un, entre comillas, un capitalismo, te digo, lo peor porque es un capitalismo de amiguetes, ¿no? Y no, este gobierno reparte contratos. ¿A quiénes los da? A sus chedos, sin licitación y con información reservada por 7 años. Es la peor expresión del capitalismo, porque no hay competencia. O sea, es el capitalismo de amiguetes, es el capitalismo de compadres. Y es la política de compadre. Y te lo digo como tal. Y no está ahí, y no Neto Castro y todo. Y no son compadres, pues, o sea, y de familias. Es que qué ejemplo más evidente de nepotismo. No, si definitivamente es de la más rancia
conservadurismo, digamos, para no decir izquierda y derecha, del más rancio conservadurismo que puede haber en el país. Bukele lo representa, Francisco. Bueno, voy a leer algunos comentarios. Por favor. Muy pocos, por cierto, porque la lluvia no nos deja seguir. Hay que tener precaución. Comentarios al 7616-8383, que no tenemos cuadro, que nos vemos diferentes. Lo que pasa es que hemos cambiado parte del sistema de transmisión y por eso hoy solo estamos en Facebook. Pero a más tardar a las 9 de la mañana ya estaremos en los canales acostumbrados también para que puedan compartir la entrevista, pero mientras tanto, acá estamos. Y pueden escribirnos al 7616-8383. El doctor Enrique Anaya me acompaña. Bueno, como siempre, estoy ahí a ojo de buen cubero, estoy eliminando mensajes por diferentes razones. Dice Anastasio, saludos desde San Miguel. En San Miguel está complicado, dicen, por la lluvia. Él es oposición, al igual que Ronald Lumaña. En diferentes programas ha dicho que la Constitución la hizo Dawson y que ni la pagó, o que ni pagó al abogado que la hizo. ¿Es cierto eso? Pues no lo sé, pero a mí me parecen de esas leyendas urbanas, tú. Sí, esas son leyendas urbanas, tú. Este señor hablando cuando nuestro país pasa por un momento difícil. Vayan y agarren una pala. Hay tantos escombros en los diferentes municipios. Otro, el 97% de los ciudadanos van a perder sus derechos. O sea que el 97% apoya de que apoya a la población la reelección, eso es evidente. Un sector. Pero fíjate, muy peculiar, en la última encuesta de la Universidad de Gavidia. Ah, sí, bajó a 50 y algo. Sí, a 59. Lo cual, fíjate qué peculiar, más del 80% aprobaba la gestión del señor Bukele. O sea, como Chile, ¿va? Sí, el 80% aprobaba la gestión, pero solo el 59% apoyaba la reelección. O sea, digamos que son temas. Y que fue dicen que la encuesta fue antes del 15 de septiembre. Del 15 de septiembre. Ahí podía cambiar todavía más. O sea, es que son temas diferentes. Alguien puede estar de acuerdo, pero hay gente que puede decir, debo de respetar las reglas. Sí. Bueno. Que se han desatado. Ah, sí, no. Es que todos esos troles que tengo ahí encargados, tú. No, pero fíjate que está bueno porque así tú le pagan la cola de cada tuit. Saludos desde Utah. El señor Ulloa quiere reelección para no ir a prisión. ¿Sí? ¿Y por qué prisión? Por promover. No, por promover no hay prisión, pero no. Es que seamos francos. Es que quien necesita la reelección es Bukele y todos sus amigos. Porque, ¿qué es lo que ha dicho el Departamento de Estado respecto de este gobierno? Yo sé que no ha ocupado ese lenguaje porque están obligados a ocupar un lenguaje diplomático. Pero ¿qué le ha dicho? Que es un gobierno corrupto y criminal. ¿Por qué? Porque su jefa de gabinete es la líder de un esquema de gran corrupción y este gobierno negocia con pandillas. Así que dice, este gobierno es corrupto y criminal. Así que necesitan mantenerse en el poder. Si se levantan del poder, no sabemos qué consecuencias puede haber. La mayoría de los salvadoreños vamos a reelegir a nuestro presidente. La Constitución sale sobrando. ¿Ves? O sea, yo respeto más esa opinión. Que la gente diga, lo va a decir por ignorancia. Pero respeto más, digamos, la honestidad intelectual que diga, no, a mí me dan igual las reglas. Por supuesto, el mensaje es terrible, ¿no? Y cultural y socialmente es terrible, porque te está diciendo las reglas da iguales. Pero respeto más eso que me quieran tomar el pelo y que me digan que está... ¿Sabe? Este tipo de personas, lo que se está diciendo es que como el buceo tiene el bus más grande, está bien que se lo aviente. Da igual las reglas de tráfico, que lo va a aventar, que está bien que como necesitas llegar rápido al trabajo, está bien que hagas tercera fila. O que está bien el de la moto, que como se puede meter en la ahora asignada vía la ciclovía, no importa, que ahí se vaya el de la moto. Algo así, sí. O sea, te digo, este tipo de gente es porque está muy asumida la cultura de incumplimiento de las reglas. Y por eso la gente dice, da igual la Constitución. Yo quiero a Bukele, es el niño Dios. No, y entonces, por supuesto, digamos que vamos a votar por él. Pero yo te digo, yo respeto más esa decisión que viene de la incultura salvadoreña a que me quieran tomar el pelo y decir que es legal. El doctor Anaya ayuda mucho más al país que agarrar una pala contradiciendo los comentarios en Facebook. Y esto en otras redes lo están diciendo. Buenos días, les escucho en Sitio del Niño.
Estos cínicos los asustó el huracán y ya se pusieron a hacer su diabólico ritual. Le temen a la justicia divina. Quizás somos nosotros los cínicos. No sé, ahí no sé. No sabemos, pero... No sabemos. Doctor, no sé si son más cínicos los que mandan a rezar por decreto, ¿eh? Ayer fue el Día Nacional de la Oración. Pues yo creo que la oración debe ser personal. Sí. No debe ser desde el Estado, ¿no? Supuestamente para eso hay separación entre Estado e Iglesia. Doctor Enrique Anaya, qué gusto que nos haya acompañado. A pesar de las condiciones del clima, he escuchado durante la entrevista acá que está lloviendo, se pone al Sí, no, te digo, ojalá, pues, vamos a ver, no podemos controlar los fenómenos naturales. Lo que sí podemos hacer el esfuerzo son evitar los desastres. Exacto, nosotros podemos ayudar limpiando los canales, los tragantes, por lo menos de nuestras casas y del sector de la acera. Evitarnos ponernos en riesgo y todo, o sea, tal. Digo, no estorbar, creo que estamos ayudando, ¿no? Y no estorbando, estamos ayudando. Y además de eso, como tú dices, Francisco, pues en todo lo que podamos colaborar. Y a veces hay que agarrar una pala, vamos a agarrar esa pala cuando haya que agarrar. Aquí a ver de qué es la pala que no quiere. Mañana va a estar la abogada Lucrecia Landaverde con nosotros. Vamos a seguir analizando un poco y también desde el punto de vista de la mujer. ¿Cómo le ha ido a la mujer en este 3 años? Régimen. Bueno, en esos 3 años. Pensé que el régimen. No, el régimen es. Que ella ha llevado muchos casos de injusticia y como ya se conoció que algunas personas ya empezaron a salir de prisión, que solo por la madrugada. Exactamente. ¿Y por qué? Claro, para ocultar la información. Pero si ahí están las personas sí, afuera. Sí, pero vamos a ver, Francisco. Un gobierno corrupto siempre intenta ocultar los hechos, ¿no? Y no decía Bukele que nadie iba a salir, y ha sacado más de 1,000. Y serán inocentes, los inocentes. Es que francamente, digamos, como ocultan la información, es muy complicado. Es muy complicado, digamos, pronunciarse de modo específico y todo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Sí. El problema es que las personas tendrían que ser detenidas después de la investigación. O sea, tú investigas y luego detienes, cuando tienes alguna base para ser detenido. En este país ha sucedido lo contrario. Primero lo detienes, le sacas la foto, la subes a Twitter, le dices que es terrorista y después empiezas a investigar y después lo sacas sin hacer ningún ruido. No obstante que ya el gobierno mismo sacó en Twitter que era un terrorista. Ese es el problema, que te digo que se están haciendo las cosas absolutamente al revés. Bueno, doctor Enrique Anaya, muchas gracias. Gracias a Café El Espino, de la Cooperativa El Espino, a Gise Baker y por supuesto a la Clínica de Fisioterapia y Quiropraxia Recupérate. Si el fin de semana de tanto descansar le duele el cuello, pasa eso de repente, sí, de dormir tanto. Son de mis mayores sueños dormir bastante. Bueno, mañana estará Lucrecia Landaverde. Muchas gracias por habernos acompañado. Continúen con 106.9 FM Radio. Muy buenos días. Entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio.